Bueno, entonces vamos a ver, en- vamos a deducir la primera ley de la termodinámica para un fluido que atraviesa un sistema en el cual le ingresa o le sale trabajo, pero vamos a hacerlo mediante un análisis de fuerzas, un enfoque muy dinámico, pero nuestro objeto de estudio aquí va a ser un fluido, ¿ok? Entonces, el enfoque que vamos a usar para esta demostración va a ser un enfoque de un proceso unidimensional en cuasi equilibrio. Vamos a asumir que la entropía de entrada del fluido se conserva y que en este sistema se le aplica o le sale trabajo. Entonces vamos a tener el siguiente sistema, vamos a tener un sistema en el cual va a sufrir una expansión, un fluido sufre una expansión, es una especie de tobera divergente, siendo esta la trayectoria o la dirección del flujo. Este flujo entra con una fuerza de entrada y en este fluido tiene una fuerza de entrada y va a tener, debido a una expansión, yo estoy asumiendo que hay una expansión, pero para contracción también sigue el mismo principio, se va a generar una fuerza de salida contraria, porque estamos teniendo una expansión. El fluido va a entrar en fricción con las paredes del sistema y vamos a generar una fuerza y el sistema va a tener una normal, una reacción que vamos a llamar la fuerza que aplica a la pared. Entonces el fluido que ingresa también va a ingresar con una velocidad de entrada y su velocidad de salida va a ser una función de la velocidad de entrada más un cambio. El cambio de áreas del sistema, vamos a tener un área de entrada A y un área de salida A más un delta A, sea positiva o negativa, pero la demostración sirve para tanto expansión como contracción. Y en el centro de masa del fluido, digamos que tenemos el componente del peso del fluido y va a haber un trabajo que en últimas va a aplicar una fuerza al sistema. Bien, la dirección del flujo respecto a una horizontal va a tener un ángulo θ y la geometría de la pared respecto a la dirección de flujo va a tener un ángulo alfa. Entonces tenemos pues ya escrito nuestro sistema. Vamos a decir que la longitud es delta L del fluido, la longitud que recorre respecto a la dirección de flujo. Y vamos en últimas a realizar un balance de fuerzas. Pero las fuerzas que vamos a, a sumar va a ser en la dirección, nosotros vamos a realizar un balance de fuerza en la dirección del flujo. Entonces nos interesa es la componente del peso respecto a la dirección del flujo, que vamos a llamar W', y la fuerza que aplica la pared en dirección del fluido, que vamos a llamar F' de pared. Bien, entonces vemos acá ya un diagrama un poco más detallado de nuestro problema. Vemos el centro de masa del fluido, la dirección de la fuerza, consecuencia del trabajo. Vemos el peso del fluido y vemos su componente respecto a la dirección de flujo. La velocidad de entrada, la velocidad de salida, el ángulo que forma la pared con la dirección de flujo, el ángulo de dirección de flujo con la horizontal, con la referencia horizontal. Vemos la fuerza de entrada, que es el equivalente a la presión de entrada por el área de entrada, y la fuerza de salida va a ser la presión más el cambio de presión, o la presión de salida, que es la presión de entrada más un cambio, más el área de salida, que es el área de entrada más un cambio de área. Adicionalmente vemos la distribución de presiones sobre la pared. Así vemos la distribución de presión sobre la pared y la normal de la fuerza de cada presión que ejercería la pared sobre el fluido, la normal. Y la componente de esa fuerza de pared en dirección, en la dirección de flujo. Entonces la idea es equilibrar todas estas fuerzas
y aplicar las leyes de Newton a este sistema. Entonces vamos a hacer el resumen de fuerzas que están actuando en nuestro sistema. Nuestro resumen de fuerzas, entonces, nuestro resumen de fuerzas va a ser la primera, la fuerza de entrada. La fuerza de entrada, que va a ser equivalente a la presión de entrada por el área de entrada. Tenemos la fuerza de salida, que es el cambio de la presión de salida por el área de salida. Entonces, la presión de salida, que es la presión inicial por un cambio de presión, por el producto por el área de salida, que es el área más el cambio de área. Tenemos la fuerza del trabajo aplicado por o hacia el sistema, y tenemos la componente del peso. Ojo, todas estas fuerzas están en la dirección del flujo. Estamos haciendo las fuerzas que se aplican en dirección al flujo. Entonces, el peso, cuya componente está en relación a la dirección del flujo, va a ser la masa del fluido por la gravedad por el coseno del ángulo θ. Y por último vamos a tener la fuerza que se aplica por la pared. Entonces, la fuerza que aplica la pared pero en dirección del flujo va a ser igual a ¿quién? A la fuerza de la pared por seno de alfa. Y la fuerza de la pared, como tenemos una distribución de presiones sobre la pared que cambia, es decir, la presión cambia a lo largo de que nos estamos desplazando desde la entrada hasta la salida, entonces vamos a tomar el criterio de una presión promedio. Una presión promedio por el área de la superficie. El área de la superficie del sistema, de las paredes del sistema, por el seno de alfa. Y la presión promedio la vamos a asumir como el promedio aritmético entre la entrada y la salida. Entonces, la presión de entrada más la presión de salida dividido 2 por el área de la superficie por el seno de alfa. Y el área de la superficie, hay una relación entre el área de la superficie, y es como el área de la superficie es el área que toca, o el área interna, el área perimetral dentro de, en este caso, de este cono, podemos relacionarla de la siguiente forma, que el área de la superficie es equivalente a el cambio de área sobre el seno de alfa. Y nos va a quedar entonces que la componente de la fuerza de la pared va a ser igual a la presión promedio, que sería delta P sobre 2, esa sería la presión promedio, por el cambio de área. Esta relación sale de mostrar que el cambio de área va a ser, el cambio de área es pi por r menos r, siendo este el radio menor, siendo este el radio mayor de la sección cónica, más r menos r, y el área de la sección lateral de un cono, el área de la superficie de un cono, es equivalente a r más r por L, que en este caso L va a ser esta distancia L, y de ahí obtenemos esta relación en que el área superficial es igual a delta R sobre L. Fácilmente, con álgebra elemental podemos llegar a esta conclusión. Bueno, entonces vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas sobre la dirección de flujo. Entonces decimos acá que aplicando las tres leyes de Newton,
movimiento. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección del flujo va a ser igual a ¿quién? A la fuerza de entrada menos la fuerza de salida. Entonces ahí tenemos entrada y salida. Tenemos adicionalmente la componente del peso del centro de masa ubicada en el centro de masa del fluido, la fuerza de la pared y el trabajo, que en este caso ayuda al movimiento del fluido. Los signos, la convención de signos fue asignada respecto al diagrama de cuerpo libre que se aplicó, siendo positivo las fuerzas que van en dirección del fluido y negativo la que se opone en ese momento. Entonces ya reemplazando, la sumatoria de fuerzas en la dirección de flujo va a ser igual a la fuerza de entrada más la fuerza de salida menos, en este caso, menos la fuerza de salida menos la componente del peso, masa por la gravedad por el coseno de teta, la fuerza de la pared, que como lo vamos a mostrar es más P más delta P sobre 2 y esto por delta de área más la fuerza del trabajo. Bueno, entonces realizando un poco de álgebra, reemplazando, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en la dirección del fluido va a ser igual a menos delta P por A menos delta P por delta A sobre 2 menos, aquí la masa del fluido, vamos a promediarla. Vamos a promediarla desde la entrada hasta la salida. Me va a quedar como la densidad por el volumen de fluido en todo el sistema por coseno de teta más la fuerza debido a el trabajo. Vamos a tener que esto es igual a menos delta P menos delta PA menos delta P delta A sobre 2 y el volumen del fluido lo vamos a calcular respecto al área promedio. El volumen del fluido vamos a decir que es el área promedio por delta L. Por delta L y me va a quedar entonces que es menos la densidad por el área promedio, que sería A más delta A sobre 2 por delta L, me faltó aquí la gravedad, por la gravedad más la fuerza que se debe al trabajo. Y ya por último, reorganizando términos, tenemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección del fluido es menos delta P por A menos delta P delta A sobre 2 menos la densidad por área por el delta de longitud del sistema por la gravedad, a ver, voy a tragar el coseno de teta por el coseno de teta más, menos la densidad por delta A sobre 2 por el delta L por gravedad por coseno de teta más la fuerza ejercida por el trabajo. Y nótese lo siguiente, nótese que el producto, la idea es hacer los deltas lo más pequeño posible para un análisis diferencial. Entonces el delta P por delta A va a ser un número muy pequeño. El producto de dos deltas es un número muy pequeño y tenemos dos, el delta P delta A y el delta A delta L.
En otras palabras, lo que estamos haciendo es que los vamos a expresar como sumandos, entonces tanto este término como este término van a ser despreciados como sumandos. Bien, entonces finalmente sabemos que ese sumatorio de fuerzas va a generar como consecuencia un cambio del momento de nuestro sistema respecto al tiempo. Y que ese cambio de momento del sistema respecto al tiempo va a ser equivalente al cambio del producto de la masa por la velocidad respecto al tiempo. Bien, entonces, como consecuencia de la segunda ley de Newton, pues tenemos una ecuación, y no cualquier tipo de ecuación. La velocidad es un campo vectorial, entonces tenemos una ecuación vectorial. Pero para propósitos, vamos a asumir que el cambio de velocidad es colineal desde la entrada a la salida, y como es colineal, podemos representar el cambio de el momento como el cambio respecto al tiempo de la velocidad respecto al cambio de la masa. Y vamos a agregar ciertas simplificaciones para poder obtener en términos muy prácticos esta integral. Entonces lo primero que vamos a hacer es la definición de derivada. Vamos a aplicar la definición de derivada para obtener que nuestro cambio de momento respecto al tiempo es equivalente al límite, cuando el cambio de tiempo tiende a cero, de la salida menos la entrada recordando que esta está evaluada en t y esta está evaluada en t más delta t, y esto sobre delta t. Entonces aquí aplicamos la definición de derivada y adicionalmente vamos a agregar la condición de estado estable. Y vamos a decir que el cambio de momento respecto al tiempo es equivalente al flujo másico de nuestro sistema por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Pues era casi, era muy trivial ver que íbamos a llegar a esto, pero es importante ver que nuestra simplificación sí tiene una consistencia matemática. Cabe anotar que esto también podría, que estamos utilizando un sistema abierto, también puede dar una equivalencia para un sistema cerrado. Bien. Entonces ya uniendo los dos términos, tanto la sumatoria de fuerzas como el cambio de momento respecto al tiempo, pues obtuvimos que el flujo másico, estamos en estado estable, entrada y salida es igual en términos de masa, por la velocidad de salida, que es la velocidad de entrada más el cambio de velocidad menos la velocidad de entrada, es igual a la sumatoria de fuerzas, que nuestro resumen quedó como menos el cambio de presión por el área menos la densidad por área por el delta de longitud por la gravedad por el coseno de teta más la fuerza como consecuencia del trabajo. Y vamos a regrupar términos y vamos a despejar la fuerza que se debe debido al trabajo, y obtenemos que la fuerza producida por el trabajo aplicado o que aplica el sistema es equivalente a la masa a menos el flujo másico por el cambio de velocidad más el cambio de presión por el área de entrada menos la densidad por el área por la longitud, gravedad coseno de teta. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todo por el producto de la masa por el volumen, perdón, de la densidad por el volumen del sistema, que es la equivalencia de la masa contenida en todo el sistema. Entonces la fuerza del trabajo, debido al trabajo,
por el volumen del sistema, que sería el área por el delta de volumen. No, antes de esto vamos a eliminar el término trabajo, fuerza debido al trabajo, y lo vamos a poner en términos del trabajo. Entonces, el trabajo efectuado es equivalente a la fuerza por distancia. Entonces debemos agregar por la longitud que recorre el fluido. Entonces, agregando ese término, de una vez voy a cambiar la masa, el flujo másico, como la densidad por el caudal volumétrico, por el delta de longitud por el cambio de velocidad más cambio de presión y aquí me queda al cuadrado. Se me queda al cuadrado y ya tenemos una expresión del trabajo. Y ahora vamos a poner el trabajo en términos de su valor específico, es dividirlo por la masa contenida en el sistema. Entonces me va a quedar que el trabajo sobre la masa contenida en el sistema, que la vamos a definir como la masa de entrada al sistema, que va a ser igual al trabajo específico, va a ser igual a menos la densidad por el caudal volumétrico, que es en últimas la velocidad, por el área por delta L por delta de velocidad sobre densidad por A delta L por A más delta P por A sobre delta L sobre densidad por delta L por A menos densidad por A. Entonces ya está positivo. Delta L coseno de teta sobre densidad por A por delta L. Ok, aquí pasé mal de signo, pero aquí es positivo, y se está positivo, no sé por qué. Ok, aquí apliqué mal, bien. Y todos estos términos son positivos. Entonces, cancelando todos estos términos, vamos a poner que el trabajo específico es igual. El trabajo específico es igual a la presión sobre la densidad delta P sobre la densidad más delta L por G por coseno de teta más velocidad por delta V. Ahora, poniendo esta ecuación en términos de diferenciales, es decir, si este diferencial es muy pequeño, entonces vamos a obtener que el trabajo, que es una diferencial inexacta, es igual a cambio de trabajo respecto a la densidad, perdón, el cambio de presión respecto a la densidad sobre la densidad más el producto delta longitud, diferencial de longitud por coseno, nos vamos a obtener como si fuera la gravedad por el cambio de altura. Y me va a quedar que es la velocidad por su diferencial. Entonces, integrando, vamos a obtener que menos el trabajo
en este caso de expansión-compresión, es igual a menos la integral del volumen específico respecto a la presión, 1 sobre la densidad del volumen específico, menos la gravedad por el cambio de alturas. Vamos a integrando desde la presión de entrada hasta la presión de salida, la altura de salida menos la altura de entrada, más la diferencia de la velocidad de entrada y la velocidad de salida sobre 2. Estamos integrando todo desde sus condiciones de entrada hasta sus condiciones de salida. Esto aquí es menos, perdón. Todo aquí es menos. Multiplique por menos ambos lados para que me quede como la analogía con la primera ley de la termodinámica, donde Q menos W es igual a el cambio en la energía total. Y obtenemos entonces nuestra primera ley de la termodinámica a partir de las leyes dinámicas de Newton. Y vemos que la dinámica, utilizando los conceptos de dinámica, llegamos a la misma expresión obtenida mediante la primera ley de la termodinámica.